síndrome coronario agudo, pues, ¿no? Entonces, la principal causa de la cual nosotros tenemos que, eh, bueno, evaluar, ver y hemos visto cuál viene a ser el manejo, pues, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a cómo llega a evaluarse y manejarse un paciente que ha llegado a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Nosotros probablemente en los cursos anteriores, cuando ustedes llevaron primeros auxilios y soporte vital básico, han visto lo que ustedes puedan hacer en una forma comunitaria, ¿no? Extrahospitalaria, sin muchos recursos, sin mucho conocimiento. Lo más importante es hacer las compresiones torácicas. Ahora, acá en el curso que estamos haciendo y en la clase de hoy día vamos a ver que tanto ya para nosotros nos queda insuficiente solo hacer la reanimación con compresiones, ¿no? Ya nosotros debemos aplicar la desfibrilación, tenemos que hacer un soporte avanzado de la vía aérea, esta ya sea la intubación, y el uso de fármacos que ya hemos conocido y tenemos que aplicarlo, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de ayudar a este paciente y que salga del paro cardiorrespiratorio. Entonces, vamos a empezar con esto. Hoy día vamos a hablar acerca, pues, ¿no?, de los 4 tipos en los cuales un paciente cae en paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles vienen a ser? La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Cada uno de ellos, bueno, vamos a ver que se maneja según algoritmo de una forma diferente. Una forma minúscula diferente, pero tiene sus diferencias. Entonces hemos visto ya que el paro cardíaco llega a esto, ¿no? Fibrilación o taquicardia ventricular o actividad eléctrica sin pulso o asistolia, ¿no? Ya sea la principal causa que nosotros sabemos es que es el paciente con un síndrome coronario agudo con el ST elevado, ¿no? Con un infarto agudo de miocardio, ST elevado, que probablemente, digamos, para que haya llegado al paro es un paciente que no hemos realizado, no se ha hecho ninguna otra situación y el paciente ha caído al paro cardiorrespiratorio. Al caer al paro cardiorrespiratorio, su principal forma de presentación eléctrica probablemente sea la taquicardia ventricular sin pulso, y si este progresa, fibrilación ventricular, y si este progresa, probablemente llegue a asistolia. Entonces, la forma en la cual ha caído. Pero no es solo la única causa, ¿no? Hemos visto que la principal causa va a ser esto, ¿no? Un síndrome coronario agudo. Pero también tenemos otras causas, entonces vamos a repasar pues estas causas que vienen a ser las T y las H, ¿no? El neumotórax, el embolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco. Las H sería la hipovolemia, la hipoxemia, la hipotermia o los trastornos hidroelectrolíticos con el potasio, ¿no? Hipercalemia, hipocalemia, ¿no? Entonces esas son las principales causas, pero la principal de todas va a ser el síndrome coronario agudo. Ahora, este viene a ser el algoritmo, ¿no? Entonces, el algoritmo es una referencia, una guía de cómo nosotros tenemos que actuar frente a un paciente que ya está en paro cardiorrespiratorio y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, siempre identificar, ¿no?, qué ritmo es de este paciente. Pues, probablemente para eso necesitamos un monitor, un desfibrilador, que habitualmente tiene esto. Usamos este monitor y evaluamos a nuestro paciente. ¿Es un ritmo desfibrilable? Sí. Estamos frente a una fibrilación o una taquicardia ventricular sin pulso. La guía que nos dice, si estamos frente a esto, ¿qué hacer? Una descarga eléctrica, la desfibrilación. Después de esta desfibrilación, iniciamos nuevamente el RCP por 2 minutos y en ese interín que se está haciendo las maniobras de compresión torácica, se puede estar colocando un acceso intravenoso o intraóseo. Nuevamente, pasados estos 2 minutos, iniciamos nuevamente con nuestra evaluación, ¿no? ¿El ritmo es desfibrilable? Digamos sí, nuevamente se encuentra en fibrilación o taquicardia, descargamos, ¿no? Hacemos nuestra descarga, o sea, desfibrilamos al paciente. Una vez desfibrilado, iniciamos nuevamente nuestro RCP por 2 minutos. Aquí ya la guía nos hace consideración de la adrenalina, ¿no? Después de la primera, la segunda descarga, ya nos hace consideración la adrenalina. ¿Y cada cuánto tiempo tenemos que usar? Cada 3 a 5 minutos, ¿no? Después de este proceso, ya en este apartado nosotros debemos estar considerando una vía aérea avanzada, ¿no?, y la monitorización de esta.
Pasamos estos 2 minutos e iniciamos nuevamente nuestra evaluación. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí, entonces nuevamente desfibrilamos al paciente. Terminada la desfibrilación, continuamos con el RCP durante otros 2 minutos. A partir de acá, la guía ya nos hace referencia el uso de un antiarrítmico. En este caso, nuestro antiarrítmico de elección viene a ser la miodarona. Y ahí también nos exige la guía de que ya debemos estar viendo nuestras causas reversibles. ¿Cuáles vienen a ser nuestras causas reversibles? Las H y las T. Terminado esos 2 minutos de reanimación, nuevamente evaluamos a nuestro paciente, ¿no? Y así, esto viene a ser un ciclo, ¿no?, constante. ¿Qué pasa si, por decir, es un paciente que está con un ritmo desfibrilable, pero en mi siguiente evaluación ya no es desfibrilable? Entonces estamos frente a la otra situación, ¿no?, los ritmos que no son desfibrilables. ¿Y cuáles vienen a ser esos ritmos no desfibrilables? La asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Y qué hacemos en este caso? Si nosotros notamos la diferencia, en este caso ya no es recomendable la desfibrilación, ¿no? ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, ¿no? Es un ritmo desfibrilable porque podemos desfibrilar, y no es un ritmo desfibrilable porque no podemos desfibrilar. No hay utilidad. Muchas veces en los hospitales agarran, ven un monitor donde ven una sistolia, una línea isoeléctrica, y empiezan a desfibrilar. No tiene sentido porque ese paciente no tiene utilidad usar un desfibrilador. El corazón no tiene actividad eléctrica alguna, entonces no debemos desfibrilar. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Es el RCP, las compresiones. Ustedes se están dando cuenta que nuestro tiempo básico, nuestro tiempo fundamental vienen a ser siempre los 2 minutos. 2 minutos para hacer compresiones. Entonces acá nos encontramos frente a un ritmo no desfibrilable, estamos en asistolia, actividad eléctrica sin pulso, iniciamos el RCP por 2 minutos, ahí en ese interín estamos solicitando colocar un acceso intravenoso. Acá nuestra única droga que vamos a usar va a ser la adrenalina, cada 3 a 5 minutos, debemos considerar igual que en este apartado nuestra vía aérea avanzada. Pasado esos 2 minutos, nuevamente evaluamos al paciente. ¿El ritmo es desfibrilable? No, si fuera no, es decir, seguimos en asistolia o actividad eléctrica sin pulso, continuamos con el RCP durante 2 minutos. Pero ¿qué pasa si este paciente que está en asistolia o actividad eléctrica de pulso, después de haber hecho 2 minutos de RCP, yo evalúo el ritmo y el paciente sí es desfibrilable? Entonces me paso acá a esta parte del algoritmo. Entonces el paciente es desfibrilable y yo inicio, ¿no? Es desfibrilable, hago mi primera descarga. Posterior a mi primera descarga, inicio inmediatamente el RCP durante 2 minutos y de ahí nuevamente evalúo. Puede ser que de acá el paciente pasó de ser una sistolia, pasar a una fibrilación, pero de ahí nuevamente de fibrilación pasó nuevamente a ser asistolia. Entonces esto viene a ser un ciclo que se mezcla. Se puede mezclar, puede pasar de ser fibrilación o taquicardia, puede pasar a ser asistolia. En tal caso, si pasé de ser fibrilación a taquicardia ventricular, hice mi descarga, hice RCP, evalué y se hace no desfibrilable, me tengo que pasar acá y ya no tengo que descargar. No debo desfibrilar a mi paciente. Entonces, esto ahora lo vamos a ver poco a poco para que ustedes entiendan por qué hacemos tal cosa o por qué no hacemos tal cosa. Van a recordar que esto viene a ser un ciclo, ¿no? Lo que hemos visto acá, que viene a ser un algoritmo que se va a una rama, un brazo, otro brazo, en realidad es un ciclo, ¿no? Un ciclo que dura ¿cuánto? 2 minutos, ¿no? Ustedes se dan cuenta acá, en todo lo que vemos es 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Cada ciclo de compresiones son 2 minutos. Entonces acá, ¿no?, estamos frente a esta misma situación, paciente que hizo paro, iniciamos el RCP, conectamos a un monitor y que generalmente es un desfibrilador que tiene, y evaluamos, ¿no?, el ritmo. Es un caso de ritmo desfibrilable, es decir, fibrilación o taquicardia ventricular, descargamos. Es un caso donde no hay que descargar, es asistolia o es actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué hacemos? En cualquiera de los dos casos hacemos una RCP continua, una RCP de calidad. ¿Durante cuánto tiempo? 2 minutos.
Cada 2 minutos debemos estar verificando el ritmo del paciente, porque en esos 2 minutos, después de haber realizado un RCP, puede el paciente salir del paro y puede retornar a la circulación espontánea, ¿no? O como que no, entonces sigue dando su ciclo, ¿no? De 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. En esos 2 minutos tenemos que estar colocando nuestros dispositivos por donde vamos a colocar nuestros fármacos, un acceso intravenoso, un acceso intraóseo, usar fármacos, adrenalina, amiodarona, o proteger nuestra vía aérea, usar un dispositivo de vía aérea, y si es que tenemos la posibilidad y observamos y determinamos que la causa de este paro cardiorrespiratorio es una causa reversible, tratar esas causas reversibles, ¿no? Una de las principales causas reversibles va a ser la hipovolemia. Entonces, la hipovolemia se puede tratar colocando fluidos, colocando sangre, ¿no? De repente el paciente está sangrando, ha habido un foco de sangrado, una lesión de una arteria, y el paciente está entrando hipovolemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir esto, ¿no? Esa es la causa por la cual el paciente ha entrado a paro, entonces tenemos que colocarle volumen. Entonces, esa es una de las causas reversibles y la más frecuente que generalmente nos lleva a nosotros o a un paciente a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, vamos a ver parte por parte, ¿no? Vamos a ver las compresiones, la desfibrilación, vamos a ver el uso de los vasoactivos, en este caso la adrenalina, los antiarrítmicos, la miodarona, ¿no? Cómo nosotros vamos a usar. Entonces, ¿por qué es importante las compresiones torácicas? Sabemos que las compresiones torácicas es para mantener el flujo sanguíneo coronario, ¿no? Eso es lo importante. Pero ya nosotros hemos visto que nuestro flujo sanguíneo coronario depende mucho de estas compresiones, ¿no? Si nosotros no comprimimos durante un tiempo, no existe flujo sanguíneo coronario. Entonces, al no haber flujo sanguíneo coronario, no hay oxígeno que llegue a las células. Y si no hay oxígeno que está llegando a las células, estas hacen isquemia y se mueren. Entonces ya no es viable estas células. Tenemos que evitar que estas células no sean viables, entonces tenemos que asegurar unas compresiones, pero no cualquier compresión que habitualmente nosotros vemos, no es solo comprimir, sino dar una RCP de alta calidad, ¿no? Entonces ya nosotros hemos visto cuáles son esas características de alta calidad, ¿no? Frecuencia, rapidez, dejar expandir al tórax después de cada compresión, minimizar las interrupciones, ¿no? Las interrupciones tienen que ser la más mínima, se sugiere que tiene que ser menos de 10 segundos, ¿no? Entonces tenemos que minimizar eso. ¿Todo para qué? Para asegurar una buena perfusión coronaria, un buen flujo sanguíneo coronario, ¿no? Y ese flujo sanguíneo coronario, ¿de qué depende? Sobre todo depende de la presión diastólica, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que la presión tiene dos variables, la sistólica y la diastólica. Entonces, este flujo sanguíneo coronario va a depender mucho de esa presión diastólica. Ahora, este flujo sanguíneo nos va a asegurar una presión de perfusión coronaria. ¿Cuánto tiene que ser lo adecuado para que nosotros estemos frente a un RCP de calidad? La guía nos pone que sea más de 15 milímetros de mercurio para asegurar que cuando nosotros estamos en estas compresiones podamos restituir la circulación espontánea. Si nosotros no damos una presión de perfusión coronaria adecuada por nuestras compresiones, nunca vamos a llegar a ese nivel o ese umbral que nos permita retornar a la circulación espontánea, ¿no? Entonces tenemos que asegurar. Recuerden ustedes que la irrigación del miocardio, que está dado por el flujo sanguíneo coronario, depende mucho de la presión diastólica, ¿no? Del tiempo diastólico. Entonces ahí es en ese momento donde se tiene que asegurar. Entonces nosotros nos debemos preocupar bastante por la presión diastólica que vamos a generar con las compresiones torácicas. La administración de la descarga, ¿no? Ustedes han visto habitualmente que agarramos nuestros monitores y nuestro desfibrilador y este tiene un equipo, ¿no? Un equipo con paletas. Entonces estas paletas habitualmente tenemos que colocarlo entre el tórax para producir la descarga, ¿no? Tenemos dos tipos de estas paletas, ¿no? Los sistemas monofásicos y los sistemas bifásicos. Entonces son características de un desfibrilador. Ahora, la cantidad de energía que nos va a proveer cada uno de estos es diferente, ¿no? El monofásico nos da una carga de 360, esto es siempre, no hay opción a variarla, siempre nos va a dar, a diferencia del bifásico que nos da una dosis que puede ser variable, ¿no? Se inicia con 120 o 200 joules y podemos ascender, ¿no?
Entonces, cada uno de estos tienen características. La onda, bueno, el desfibrilador monofásico es solo una onda, ¿no? Es una onda con gran cantidad de energía que va de, digamos, en este caso del ápice o hacia el hombro, ¿no? En este caso, es un solo recorrido. A diferencia de los desfibriladores bifásicos que tienen una doble onda. Entonces, al tener una doble onda ya no es necesario usar gran cantidad de energía. Es por eso que acá en los desfibriladores bifásicos se usa poca energía, de 120 a 200, ¿no? Entonces, eh, estas vienen a ser las diferencias. Hay que ver también de que ahora ya estos desfibriladores monofásicos ya no se producen, ya no, las casas comerciales ya no producen los desfibriladores monofásicos. En la actualidad, las casas comerciales que producen ya vienen a ser los desfibriladores bifásicos. ¿Por qué? Porque tienen mejor utilidad. En las evaluaciones que se han hecho en los estudios se ha visto que esta onda bifásica, al tener menor cantidad de energía, asegura una buena, digamos, descarga eléctrica a nivel del corazón, que es lo que se hace. ¿Podemos encontrar aún en los hospitales estos desfibriladores monofásicos? Sí, ¿por qué? Porque todavía tienen utilidad o no se han renovado en los hospitales. Entonces sí podemos tener esto, sí es importante también por eso conocer este tipo de desfibrilador, ¿no? Entonces la descarga en un desfibrilador monofásico es aproximadamente de 360 joules y en el bifásico generalmente nos da una dosis recomendada, ¿no? En el desfibrilador nos dice la dosis, pero si no encontráramos esta dosis recomendada, tendríamos que usar la dosis máxima. Recuerden que de nuestro algoritmo, que una vez que nosotros descarguemos, tenemos que iniciar rápidamente la RCP. No nos podemos detener a hacer la evaluación del ritmo, ¿no? Eso viene después. Entonces, siempre después de hacer una descarga, tenemos que reiniciar el RCP, ¿no? Con las compresiones por 2 minutos. Estas vienen a ser las características de la onda monofásica, o bueno, del desfibrilador monofásico o el desfibrilador bifásico. Recordar que esta descarga eléctrica, esta desfibrilación, no va a reiniciar la actividad cardíaca, ¿no? Muchos tenemos ese conocimiento, ¿no? Que al colocarle la energía le estamos dando energía al corazón para que empiece a latir. No, lo que está sucediendo con el corazón es que está teniendo múltiples focos de actividad eléctrica desorganizada. Entonces lo que hace esta descarga es aturdir al corazón, ¿no? Va a terminar toda actividad eléctrica desorganizada, lo va a formatear, digamos, de otra forma, ¿no? Para hacerlo entendible. Y si las células del corazón no han sido dañadas por la isquemia, que es por la disminución del flujo por este paro cardíaco que ha ocurrido, y todavía se encuentran viables, el nodo sinusal va a iniciar o va a reanudar la actividad eléctrica, ¿no? Va a iniciar nuevamente con el ritmo nodal y va a empezar las contracciones, ¿no? Va a haber actividad eléctrica organizada y contracción cardíaca, lo que va a permitir la restitución del flujo sanguíneo coronario. Pero recordemos que después de esta descarga, y si gracias a esta descarga toda esa actividad eléctrica esa actividad eléctrica desorganizada se ha abolido y el corazón empieza a latir, esos latidos iniciales van a ser débiles, van a ser poco efectivos. Entonces lo que tenemos que hacer es que ayudar ese corazón. Entonces es por eso que ya esta administración, esta desfibrilación, sea exitosa o no sea exitosa, se tiene que seguir haciendo las compresiones torácicas. Entonces, terminamos nuestra desfibrilación e inmediatamente iniciamos nuestra RCP, iniciamos nuestras compresiones torácicas. Después de los 2 minutos, recién evaluamos y vemos que efectivamente ya hay actividad eléctrica, comprobamos pulso y nuestro paciente probablemente haya salido del paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? ¿Por qué la importancia de la descarga eléctrica? Porque si nosotros no hacemos la descarga eléctrica y sabemos que la principal causa de paro cardiorrespiratorio, bueno, es un síndrome coronario agudo, pero esto ha desencadenado en una fibrilación o una taquicardia ventricular, tenemos que desfibrilar este corazón porque su actividad eléctrica es desorganizada.
Entonces, si nosotros, por decir, a un paciente que hace un paro cardiorrespiratorio, está en fibrilación ventricular y nosotros no hacemos nada, la supervivencia de este paciente va a llegar a ser al 2%, ¿no? O si descargamos, pero muy tardíamente, ¿no? Acá en este ejemplo, a los 12 minutos, la supervivencia es muy baja, ¿no? Del 2%. Si nosotros vemos a un paciente, hace paro, e iniciamos el RCP, este RCP que estamos haciendo está aún prolongando la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Prolonga la actividad eléctrica del corazón, pero si nosotros no descargamos, no desfibrilamos, igual, ¿no? No vamos a restituir la actividad eléctrica del corazón, la supervivencia va a ser igual al 8%. Pero si nosotros actuamos inmediatamente, hacemos compresiones y al poco tiempo estamos desfibrilando, probablemente la supervivencia sea mucho mayor, ¿no? Al 20%. Siempre tenemos que nosotros combinar la RCP con las desfibrilaciones y ver que la desfibrilación es un acto muy importante, sobre todo o principalmente pues en los pacientes que están en fibrilación o taquicardia ventricular, los cuales son los que tienen un mayor beneficio, ¿no? Recordar que por cada minuto que está pasando, la tasa de supervivencia, si nosotros no descargamos, no desfibrilamos, va disminuyendo un 10%, ¿no? Entonces, a los 10 minutos, este paciente va a tener un 10 o un menos porcentaje de supervivencia si es que no hemos hecho nada. ¿Cómo debe ser la forma de la administración de la descarga? Siempre tenemos que asegurar la escena, ¿no? Tenemos que proteger a los demás. ¿Por qué? Porque esta descarga eléctrica que va a llegar al corazón del paciente, si bien es cierto, va a aturdir el corazón del paciente, lo va a formatear para que exista un pulso nuevo. Si esta actividad eléctrica llega a nuestro corazón, que nosotros nos encontramos como reanimadores ahí, y por mala suerte nos llegó, podemos pasar de los reanimadores a ser a los que una víctima más, ¿no? Entonces van a tener que ayudarnos a nosotros. Y nosotros no queremos en este momento que se complique la situación teniendo a otra persona que necesita otra reanimación. Entonces siempre lo que se pide es que ninguna persona esté tocando al paciente, ¿no? Lo que se pide es el despejen y descarga, ¿no? Vamos a despejen y vamos a descargar, ¿no? Debemos comprobar que efectivamente ningún paciente, camilla o algo, esté tocando a la persona que vamos a hacer la descarga. Recuerden siempre que una vez que descargamos, iniciar la RCP inmediatamente. No debemos hacer otra cosa. Entonces viene acá nuestro desfibrilador. Habitualmente este tiene sus dos paletas. Si nosotros vemos este desfibrilador, vamos a tener nuestro monitor y acá los botones, ¿no? Hay un botón, si es que el operador no lo va a hacer, tiene un botón de carga y de descarga, ¿no? Cuando ya se haya coordinado. O directamente en las paletas vamos a tener el botón de carga y el botón de descarga. ¿Cómo debemos colocar esto? Felizmente los desfibriladores ya nos tienen anunciando cuál viene a ser el que va a ir hacia el esternón y cuál va hacia el ápex, ¿no? Ahí ya está bien escrito. Siempre ustedes revisen esto cuando estén en un ambiente hospitalario. Es bueno conocer dónde se encuentra el desfibrilador y de este saber cuál es su modo de uso, saber si es monofásico, saber si es bifásico, y lo otro es las paletas están adecuadamente nombradas, ¿no? Muchas veces ocurren por el uso, por el no uso o el desgaste. Los nombrecitos que están colocados se pierden y no sabemos cuál es cuál, ¿no? Habitualmente siempre va a haber una seña que nos diga esto viene a ser del esternón o este viene a ser del ápex, ¿no? Y la forma como se debe colocar, ¿no? Ya una vez que hemos visto acá del esternón y el otro del ápex, y en ese momento que vamos a producir la descarga, pedir a todos que no estén en contacto con las camillas o objetos que pudieran transmitir la onda eléctrica para evitar cualquier lesión. Hemos visto la desfibrilación, vamos a ver los vasopresores. Esto hemos visto en nuestra clase de farmacología. El principal vasopresor viene a ser la adrenalina, ¿no? De la adrenalina, ¿cuál nos interesa? El efecto vasoconstrictor, ¿no? El efecto alfa, el que hemos visto. ¿Por qué nos interesa mucho la adrenalina? Porque hace una vasoconstricción
y esto mejora el flujo a nivel del flujo sanguíneo cerebral y coronario. En este caso a nosotros nos interesa mucho a nivel coronario, ¿no? Entonces aumenta la presión arterial. Y de esta presión arterial, ¿cuál es la que nos interesa más? Es la presión arterial diastólica, ¿no? Porque esta es la que va a permitir el flujo sanguíneo coronario. Entonces, la adrenalina nos interesa esta función fundamental. ¿Cuándo podemos colocar la adrenalina? Desde que ya tengamos un acceso intravenoso, ¿no? Hay veces ya los pacientes tienen una vía periférica y podemos estar usando inmediatamente la adrenalina. O si no, como la guía nos hace referencia, podemos usarla a partir de la segunda descarga de, de un paro con desfibrilable, ¿no? Si es desfibrilable. La dosis que debemos usar es 1 miligramo, ya sea intravenoso o intraóseo, ¿no? Y podemos estar repitiendo esto cada 3 a 5 minutos. ¿Ok? Los antiarrítmicos. Nuestro antiarrítmico de elección, ¿cuál viene a ser? La amiodarona, ¿no? La amiodarona, que es el primer antiarrítmico de elección, el bolo inicial que nosotros vamos a hacer va a ser de 300 miligramos. Ah, ya, no olvidaba. La adrenalina, su presentación es de 1 miligramo, es decir, tenemos que colocar toda la ampolla entera. ¿En cuánto viene este 1 miligramo? En 1 mililitro. Entonces tenemos que colocar toda la ampolla entera. Recuerden que cada vez que coloquemos un fármaco, tenemos que colocarle, seguido a este fármaco, unos 20 mililitros de, en este caso, suero fisiológico, para empujar a esta adrenalina que está ingresando al cuerpo. Entonces, el antiarrítmico también de elección en este caso viene a ser la amiodarona. La presentación de la amiodarona es de 150 miligramos, es decir, acá tendríamos que estar colocando 300 miligramos, ¿no? De ahí podemos estar colocando dosis adicionales de 150 miligramos. Recordar que esta amiodarona, la indicación es después de la tercera descarga, ¿no? Después de la tercera desfibrilación. Si no tuviéramos amiodarona, porque el cocho de paro no tiene, lo perdieron, etc., podemos usar lidocaína. ¿Cuánto es la dosis? De 1 a 1.5 miligramos por kilo. Esto ya puede ser intravenoso o intraóseo. De ahí, bueno, podemos usar cargas repetidas como la amiodarona, pero en este caso de 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. En este caso, cada 5 o 10 minutos, siendo una dosis máxima de 300 miligramos. Entonces, una vez ya hemos visto antiarrítmicos, vasopresores, hemos visto nuestro desfibrilador, vamos a ver qué es lo que teníamos que hacer, es comprobar el ritmo, ¿no? ¿Por qué es importante comprobar el ritmo? Para saber en qué tipo de paro se encuentra, ¿no? Ya sea fibrilación ventricular, ya sea taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso o asistol. Entonces, ¿en cuánto tiempo tenemos que hacer la comprobación del ritmo? Tenemos que hacer en menos de 10 segundos. ¿Y cada cuánto tiempo? Cada 2 minutos. ¿Por qué cada 2 minutos? Porque en esos 2 minutos nosotros estamos haciendo RCP, estamos haciendo compresiones. Entonces nos vamos a encontrar acá, cuando comprobemos el ritmo, frente a dos situaciones, ¿no? El ritmo es no desfibrilable o el ritmo es desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, tenemos que desfibrilar, ¿no? Tenemos que hacer una descarga. Pero si el ritmo es no desfibrilable, pero hay un ritmo organizado, es decir, tenemos el complejo Q, el complejo P, la onda P, el complejo QRS, la onda T. ¿Qué hacemos? Consideramos que estamos frente a una reanimación exitosa, aún no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque no sabemos si tiene pulso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un ritmo no desfibrilable, pero es un ritmo organizado? Tiene ondas P, complejo QRS, ondas T. Tenemos que palpar el pulso. Si palpamos el pulso y existe pulso, estamos frente a una reanimación exitosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es atención postparo. ¿Por qué? Porque el paciente ya salió del paro, entonces tenemos que optimizar a este paciente. La siguiente situación, estamos frente a un paciente que tiene un ritmo no desfibrilable, es organizado, ¿no? Pero no hay pulso. Entonces, estamos con un paciente que tiene una actividad eléctrica sin pulso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una secuencia, ¿no? La secuencia de asistolia, actividad eléctrica sin pulso, es decir, reanudar el RCP. Ahora, estamos frente a un paciente con ritmo no desfibrilable,
y tiene un ritmo organizado. Vamos a palpar el pulso, pero de repente el paciente es un poco gordito y no palpamos adecuadamente la arteria carótida, la arteria femoral, ya nos estamos demorando 15 segundos, tenemos dudas de que efectivamente haya pulso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es reanudar inmediatamente el RCP, porque puede ser que efectivamente el paciente no tenga pulso y ya estamos prolongando el tiempo de que no estamos dando una compresión. Y ustedes recuerden que la compresión es muy importante para asegurar el flujo sanguíneo coronario. Entonces tenemos que dar inmediatamente eso. Y bueno, la otra parte que hemos visto que es un ritmo desfibrilable, entonces debemos desfibrilar, pues, ¿no? Inmediatamente. Y una vez desfibrilado, iniciar el RCP. Entonces, hasta acá hemos visto todas las partes que van a acompañar a esto, ¿no? A todo lo que acompañan a toda nuestra secuencia, ¿no? Hemos visto las partes de iniciar el RCP, si es desfibrilable o no desfibrilable, la desfibrilación, etc. Pero el soporte vital avanzado nos hace ver también de que cómo nosotros comprobamos que efectivamente estamos haciendo una RCP de calidad. ¿Cómo comprobamos, no? Uno sería ver nuestra presión de perfusión cerebral, ¿no? Quería presión de perfusión coronaria, pero esto no lo tenemos a la mano, o sea, no es algo accesible, no es que agarro, saco el corazón y mido la presión de la presión perfusión coronaria, ¿no? ¿Cuánta presión tiene ahí? Entonces, lo más accesible que nos da la guía viene a ser la capnografía. ¿Y qué viene a ser la capnografía? Viene a ser el CO2 al final de la expiración. Entonces vamos a ver la monitorización durante la RCP. En este caso una RCP avanzada, pues, ¿no? Un soporte vital avanzado, que es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ver el CO2. ¿Por qué el CO2 es importante? Porque ustedes recordarán en sus clases de fisiología, el CO2 se está eliminando del organismo. ¿Por qué? Porque está pasando de nuestro cuerpo, lo que se ha consumido, los desechos, está llegando a nuestro corazón y este corazón está mandando hacia los pulmones para que se elimine. Entonces, si hay CO2, estamos nosotros confirmando que existe circulación. Es decir, existe circulación sistémica, que es la que está llevando la sangre del corazón a todo el cuerpo, y existe circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque toda esa sangre que ha regresado al corazón, esta tiene que ser enviada al pulmón para que se produzca la hematosis, el intercambio de CO2 y oxígeno. Entonces, si nosotros vemos CO2 por un mecanismo, por un monitor, estamos viendo un monitor y vemos el CO2 por ahí, un valor en este caso, estamos confirmando que efectivamente hay circulación sanguínea, hay circulación sistémica y hay circulación pulmonar. Entonces, si hay circulación, nuestras compresiones que estamos haciendo son efectivas, porque lo que está haciendo nuestras compresiones es suplir al corazón mientras ese corazón está quieto, pues, ¿no? Entonces, eso nos está indicando que hay un flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, esta presión de CO2 al final de la expiración, si es menos de 10 milímetros de mercurio, quiere decir que nuestra RCP es muy pobre, es muy poca, es inefectiva. No vamos a llegar a que este paciente salga del paro cardiorrespiratorio. Tenemos que asegurarnos de que esta presión de expiración del CO2 tiene que ser más de 10 milímetros de mercurio. Existen otras técnicas de monitorización, pero que ya vienen a ser avanzadas. Bueno, todos son avanzadas. ¿Cómo nosotros mediríamos el CO2 al final de la expiración? Tenemos que intubar a nuestro paciente, colocar un tubo y ahí nosotros colocamos un dispositivo que va a leer el CO2 y en el monitor nos va a arrojar un valor. En este caso, por decir, nos puede arrojar un valor de 8 milímetros de mercurio. Entonces nosotros estamos viendo de que eso es insignificante. Nos arroja un valor de 15 milímetros de mercurio, quiere decir que nuestra RCP es de calidad, estamos comprimiendo adecuadamente. Existen otros monitores, como les manifestaba, pero estos vienen a ser ya invasivos, ¿no? Entonces, en ese momento en el paciente que está haciendo un paro cardiorrespiratorio, si previamente no ha estado colocado estos monitores, nosotros no lo vamos a poder hacer. En este caso, por decir, evaluar la presión de perfusión coronaria. ¿Cómo evaluamos?
mediante la presión arterial diastólica. Pero muchas veces, para nosotros tomar esto, la presión arterial sistólica y diastólica, tenemos que tener un manguito, ¿no? Un manguito que probablemente ustedes conozcan, lo colocamos en el brazo y con eso medimos. Ese manguito, cuando las presiones son muy bajas, no nos sirve. Lo que nos va a servir es colocar un catéter directo a la arteria. En este caso puede ser la arteria radial, la arteria cubital, la arteria femoral, cualquier arteria. Y ahí colocar un catéter, nosotros podemos medir directamente la presión que hay dentro de nuestras arterias. Pero nosotros colocar este dispositivo cuando el paciente está en paro es sumamente difícil. Entonces, si previamente este paciente no ha estado con un catéter arterial, nosotros no vamos a poder medir la presión de perfusión coronaria, la presión arterial diastólica, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, esto ya viene a ser sobre todo de pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos que habitualmente están monitorizados, ¿no? Están con un catéter arterial, tienen un catéter venoso central, aparte tienen sus vías periféricas, aparte están intubados, ¿no? Entonces, en ellos sí pues, nosotros podemos medir. Y ahí la guía sí nos recomienda, ¿no? Que la presión de perfusión coronaria no sea menor de 20 milímetros de mercurio. Pero como les digo, nosotros cuando nos encontremos en un área hospitalaria que sea fuera de la unidad de cuidados intensivos, no vamos a poder medir esta presión de perfusión coronaria, ¿no? Pero sí es importante saberlo porque de repente a un momento ustedes se puedan topar con esto, pues, ¿no? Y lo otro también que viene a ser invasivo, que viene a ser la saturación de oxígeno venosa, ¿no? Entonces, para nosotros tener esto, necesariamente el paciente tiene que estar con un catéter venoso central o con lo que sería más invasivo, el Swan-Ganz, ¿ya? Entonces, como les digo, colocar estos dispositivos en un paciente que no lo ha tenido y que ha hecho un paro, en el momento del RCP va a ser muy difícil, así que casi no se hace. Entonces, solo se hace la monitorización en los pacientes, como les digo, que previamente ya lo hayan tenido, ¿no? Sobre todo los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, pues, ¿no? En este caso, por decir la saturación de oxígeno venosa, un valor normal de 60-80%, si esta saturación bajaría menos del 30%, estamos frente a una mala compresión, un mal RCP, ¿no? Nuestro RCP es inefectivo, ¿no? Entonces tenemos que mejorar aún más del 30%. Pero como les digo, estos dos modos de control de la presión de perfusión coronaria y la saturación de oxígeno va a ser muy difícil. Lo que sí nosotros vamos a hacer y lo que vamos a ver constantemente va a ser lo que viene a ser el CO2 al final de la expiración. Entonces, la AJA, valiéndose de esto, de que estos dos monitores vienen a ser muy complicados, de fácil colocación en un paciente de paro, nos hace recomendación que la mejor forma de monitorizar a un paciente que está con un paro cardiorrespiratorio es la capnografía. ¿Qué viene a ser la capnografía? Viene a ser la onda del CO2. Esa es la onda del CO2. Entonces, si nosotros nos encontramos con un paciente que la capnografía está por encima de los 10 milímetros de mercurio, nuestra RCP es de calidad. En este caso, en este gráfico, estamos viendo una capnografía donde probablemente esté más de 10, ¿no? Esté llegando a 20 milímetros de mercurio. Entonces, es un paciente en las cuales nuestras maniobras de RCP son buenas, son efectivas, porque nuestra capnografía nos arroja un buen valor. En cambio, si nos encontramos con una capnografía con menos de 10 milímetros de mercurio, quiere decir que nuestra reanimación está siendo inefectiva. No estamos haciendo unas buenas compresiones. Entonces el paciente va a tener pocas probabilidades de salir del paro cardiorrespiratorio. Como les hacía mención, podemos medir mediante una línea arterial o un catéter arterial la presión de perfusión coronaria, lo cual, bueno, nos indica de que para que salga el paciente de paro cardiorrespiratorio, la presión arterial diastólica tiene que estar más de 40, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, que diga más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? En este caso, por decir, estamos en 40, estamos muy bien, quiere decir que probablemente este paciente salga del paro. En este caso, por decir, se encuentra por debajo de 20 milímetros de mercurio. Entonces, probablemente este paciente no salga de paro porque no estamos llegando al valor umbral, ¿no? Que nos permita que el corazón
recupere su actividad eléctrica espontánea. Entonces, cuando nos tenemos frente a una situación de un paro, inicialmente nuestro paciente no está intubado, no podemos monitorizar el CO2, pero estamos haciendo nuestras compresiones, ¿no? Pasa el primer minuto, el segundo minuto, al tercer minuto se intuba el paciente, ¿no? Y vemos nuestra onda de capnografía, ¿no? Nuestra onda de capnografía que va a variar de acuerdo a nuestra RCP. Si nuestra RCP es inefectiva, se cae, pero si nuestra RCP es efectiva, va a aumentar. Y lo que nosotros queremos es que nuestra capnografía esté por encima de los 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estamos teniendo una buena onda. En este caso de este paciente estamos comprimiendo bien. En un momento hemos bajado nuestras compresiones y están por debajo de los 10 milímetros de mercurio, ¿no? En este caso, por decir a un paciente, se le está haciendo reanimación cardiopulmonar. Nuestras maniobras de compresión en un momento son inefectivas, estamos por debajo de los 10 milímetros de mercurio, pero llegamos a hacer unas buenas compresiones, estamos por encima de los 10 milímetros de mercurio, estamos por los 10 milímetros de mercurio y en este momento el paciente recobra ritmo, sale de paro y en una de las formas para ver que nuestro paciente ha recobrado circulación espontánea es el aumento brusco del nivel del CO2, ¿no? Estábamos con niveles por encima, en este caso ponen 12.5, estamos por el nivel de 12.5 y posterior a esto, de manera brusca sube la cantidad del CO2. Entonces, probablemente en este momento el paciente ha salido del paro y está recobrando circulación espontánea. Entonces, nuestra principal forma para monitorizar nuestra reanimación cardiopulmonar va a ser la capnografía. ¿Y cómo obtenemos la capnografía? Cuando intubamos al paciente. Entonces, ahí vamos a ver. Y un signo de que nuestro paciente está saliendo del paro, es decir, está teniendo una circulación espontánea, ¿ya? Es cuando el nivel del CO2 ha aumentado bruscamente, ¿no? En este caso pasó de 12.5 hasta 50, ¿no? Entonces ahí nosotros efectivamente podemos decir que el paciente ha salido del paro. Las vías de acceso la hemos visto también. Tenemos nuestras dos, o bueno, tres vías de acceso, la vía intravenosa, la vía intraósea y la vía endotraqueal, ¿no? La intravenosa siempre va a ser la indicada, ¿no? La de elección. Ahí podemos colocar nuestros medicamentos en bolos, siempre colocar un bolo para empujar a nuestro fármaco de 20 cc. Y bueno, la guía nos sugiere elevar la extremidad durante 10 a 20 segundos para que el flujo llegue hacia al flujo, a la parte sistémica, ¿no? Ese bolo de ese fármaco llegue a la circulación sistémica. Si fuera por vía intraósea, podemos usar cualquier fármaco, igual que la vía intravenosa, y si es que no pudiéramos colocar, ¿no?, una vía intravenosa, intraósea, ya sea por un paciente obeso, que es lo que generalmente ocurre, ¿no? Un paciente obeso no tiene excesos venosos, la vía intraósea se hace difícil por el panículo adiposo, etcétera, podemos usar como alternativa la vía endotraqueal ya cuando el paciente está intubado, ¿no? No cuando todavía no estamos intubados. Cuando el paciente ya está intubado, podríamos usar, ¿no? No se conocen las dosis óptimas cuando usemos la vía endotraqueal, pero podríamos usar de 2 a 2 veces y medio lo que le corresponde a la vía intravenosa, ¿no? Si la adrenalina fuera de un miligramo, la dosis, podríamos usar de acá de 2 miligramos o hasta 3 miligramos, ¿no? Hay que diluir nuestros fármacos con 5 a 10 mililitros de agua bidestilada o suero salino. ¿Y qué fármacos podemos usar? Vamos a usar la adrenalina, bueno, vasopresina y lidocaína. Pero a nosotros lo que nos interesa va a ser la adrenalina y la lidocaína, pues, ¿no? Porque son nuestros dos fármacos que usamos en los pacientes con RCP. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta, muchachos, alguna duda. Porque ahorita lo que vamos a hacer es unificar todo lo que hemos visto con los algoritmos para que ustedes despejen sus dudas y salgan de estas, pues, ¿no? Si tuvieran alguna duda, etc. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá. Bueno, No, doctor. No. hasta acá estamos, digamos, ahorita vamos a ver
digamos, la parte, digamos, en sí del ACLS, ¿no? O sea, la parte, esta, digamos, viene a ser la parte más fundamental del ACLS, ¿no? Del soporte vital avanzado. O sea, todo lo que hemos hablado anteriormente, la finalidad es hacer esto, ¿no? Hacer nuestra reanimación cardiopulmonar avanzada. Saber en qué momento usar tal fármaco, en qué momento hacer la descarga, cuándo hacer la descarga, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto. Esta es la parte donde vamos a distinguir, pues, ¿no? Y a ver el uso de lo que hemos hecho, pues, en todas estas clases. Entonces, nos encontramos frente a una paciente, ¿ya? Entonces, ustedes están ya en los hospitales, ya son médicos, ya son especialistas, o son internos, o son residentes, ya ustedes están en el hospital. Y se encuentran en el cuarto de uno de los pacientes, ustedes ingresan y la ven a la paciente y ustedes notan la ven muy diferente a lo que era la paciente, ¿no? La paciente era una paciente conversadora que estaba despierta todos los días y ustedes pasan a hacer su chequeo, su visita médica y la encuentran tendida y eh, empiezan ustedes a evaluar, ¿no? De repente se ha dormido, de repente no ha dormido en la noche y está cansada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos cuando tenemos a una paciente así, ¿no? Nos encontramos a una paciente en un ambiente, digamos, en este caso estamos haciendo el ejemplo hospitalario, ¿no? Estamos en un ambiente hospitalario, la paciente está ahí y nosotros nos pica en la cabeza, ¿no? La paciente estará despierta, estará dormida, estará inconsciente. Así que, ¿qué es lo que primero hacemos, ¿no? Entonces, siempre, siempre vamos a nosotros iniciar con nuestro soporte vital básico. Siempre. ¿Por qué? Porque no cuando nosotros estamos viendo a un paciente, no estamos cargando todo nuestro equipo de soporte vital avanzado, ¿no? Estamos cargando nuestro ambul, nuestra mascarilla, nuestro desfibrilador, nuestro tubo, no. Entramos a una habitación de una paciente, estamos pasando visita y vemos que la paciente está, diferente, ¿no? Podemos decir con pérdida de la conciencia. Entonces, lo que tenemos que ver siempre es asegurar la escena. ¿Por qué? Porque no puede ser que el personal de limpieza haya estado limpiando y ha dejado líquido desparramado, todavía no ha secado adecuadamente, ustedes entran y se resbalan. Entonces, siempre tienen que asegurarse de que la escena sea segura, ¿no? Una vez que ustedes se han asegurado que la escena es segura, van a ir a preguntar a la señora, ¿no? Señora, ¿se encuentra bien? Entonces ustedes van a evaluar el estado de conciencia de esta persona. Señora, ¿se encuentra bien? Señora, entonces de repente la señora estaba dormida, tuvo una mala noche y se quedó dormida, ¿no? Ah, sí, 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 doctor, dígame. Entonces la paciente está consciente. Pero ahorita para nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa es ver un caso. Entonces, en este caso la paciente no les contesta, ¿no? Señora, señora. Y la señora no contesta. Ustedes agarran un poco mal, agarran, le presionan las tetillas, igual no responde la paciente. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Gritan todos desesperados, pues, ¿no? Ayuda, ayuda, la paciente la paciente no responde, ¿no? Probablemente por ahí una enfermera les escucha, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, probablemente ustedes ya estén ahí activando su sistema de emergencia hospitalaria. En este caso están pidiendo ayuda, la enfermera probablemente salga corriendo, llame por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen después de ustedes corroborar que su paciente está inconsciente? Agarran y verifican. No puede ser que esté desmayada, ¿no? Está desmayada, pero está respirando y tiene pulso, ¿no? Pero se ha desmayado. Entonces ustedes tienen que, una vez que la paciente han comprobado que, que está inconsciente, tienen que ver si tiene pulso o respiración. ¿En cuanto? En menos de 10 segundos. Si ustedes agarran rápidamente, busquen la presión, el pulso carotidio y ven que no tiene pulso carotidio y ven que no respira, ¿no? Que ese es nuestro caso que estamos viendo. Acá en el soporte vital básico, ustedes se recuerden que tenemos tres cosas, ¿no? Respira y tiene pulso, bueno, se ha desmayado, pues, ¿no? Hay que chequearla nomás la paciente. O no respira, pero tiene pulso, ¿no? Es lo que hemos visto ya el caso de paro respiratorio con las clases del doctor Paredes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos, empezamos a ventilarla, etc. Pero a lo que a nosotros ahora nos interesa va a ser la situación en la cual no respira y no tiene pulso. Entonces ya nosotros estamos acá
Hemos verificado la escena, efectivamente no limpiaron el cuarto, todo está bien, la paciente no responde, evaluamos pulso y respiración y no tiene pulso y no respira. ¿Ya? Después de eso, ¿qué hacemos? Iniciamos RCP, ¿no? Para eso ya nosotros hemos gritado, ¿no? Ayuda, la paciente está inconsciente. Entonces la enfermera probablemente haya ido corriendo a llamar al equipo de atención de paro, yo qué sé. Entonces, o fue a buscar el coche de paro porque ya ella se la solía que la paciente iba a hacer paro, ¿no? Entonces se fue corriendo a traer el coche de paro. Pero nosotros que nos hemos quedado a evaluar a la paciente, hemos visto la respiración y el pulso, iniciamos con el RCP. ¿Cómo iniciamos? Con nuestros ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Probablemente mientras estamos comprimiendo y la enfermera haya salido corriendo, nos va a traer la mascarilla o va a venir más gente, más personal que nos va a ayudar con la reanimación. Entonces, estamos frente a esta situación, pero hasta ese momento no sabemos qué ritmo está teniendo la paciente, ¿no? Entonces, cuando la enfermera, ¿no? En ese momento nosotros agarramos, empezamos a hacer el RCP. La licenciada nos trae nuestro coche de paro muy equipado, ¿no? Tenemos los electrodos, tenemos nuestro ambú, tenemos nuestra mascarilla, tenemos oxígeno. Entonces, probablemente una persona empiece a colocar nuestros electrodos, ¿no? Para ver qué actividad eléctrica tiene este paciente. Y otra persona probablemente ya empiece a colocarlo, empieza a ventilar a este paciente. Entonces, estamos ya haciendo nuestra RCP, estamos administrando oxígeno por nuestra ventilación, por nuestro ambú, y ya estamos conectando al monitor que ya llegó, ¿no? Probablemente ya llegó, entonces estamos conectando nuestro monitor desfibrilador ahí. Nos sale la pantalla, colocamos nuestros selectados y nos sale nuestra pantalla. Y en nuestra pantalla nosotros siempre nos vamos a poner a pensar, ¿no? ¿Va a ser desfibrilable o va a ser no desfibrilable? Entonces nos ponemos a recordar, ¿qué es? ¿Un ritmo desfibrilable o no es desfibrilable? Nos ponemos, ¿cuál era el ritmo desfibrilable? Ah, sí, el ritmo desfibrilable era fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Y cuál era el ritmo no desfibrilable? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a ver el lado de acá. Vamos a ver el ritmo desfibrilable. Entonces tenemos nuestra paciente, colocamos nuestro EKG, nuestros electrodos, vemos en el monitor y vemos esto, ¿no? Uy, chispa, sí, efectivamente es un ritmo desfibrilable. ¿Por qué? Porque estamos frente a una fibrilación ventricular. O podremos estar frente a una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Lo que dice acá, pues, ¿no? Desfibrilar. Entonces, ¿qué agarramos y desfibrilamos a nuestro paciente? Le hacemos nuestro choque eléctrico, como lo decíamos, ¿no? Antes, desfibrilamos a nuestro paciente. Después de desfibrilar al paciente, ¿qué hacemos? Iniciamos nuestra RCP, ¿no? Recordemos que puede ser que esta desfibrilación haya sido exitosa y que el paciente salió del paro. En ese momento el corazoncito lo formateamos al corazoncito y empezó a latir. Pero les dije o les manifesté que esa contracción inicial, esos impulsos eléctricos van a ser débiles. Entonces tenemos que continuar con nuestro RCP. ¿Cuánto tiempo vamos a continuar de nuestro RCP? 2 minutos. Probablemente en ese tiempo ya la enfermera haya canalizado una vía periférica, ¿no? Ya le colocó una vía periférica, o si no pudo, agarró y le puso intraóseo. Acabados los 2 minutos de RCP, ¿qué hacemos? Monitorizamos a nuestro paciente, vemos nuestro monitor y vemos otra vuelta, si es desfibrilable o no es desfibrilable. Entonces, ¿qué nos sale en el monitor? Nos sale esto. Entonces, el paciente continúa en taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, es desfibrilable. ¿Qué hacemos? Como su nombre dice, desfibrilamos, ¿no? Esta vendría a ser ya nuestra segunda descarga. ¿Qué hacemos después de desfibrilar? Inmediatamente empezamos nuevamente a hacer RCP. Otra vuelta, otros 2 minutos. Iniciamos el RCP
para asegurar una buena perfusión coronaria, ¿no? Lo que estamos haciendo es, ¿no?, asegurar una buena perfusión coronaria. Como hemos visto, ya la enfermera ya le colocó un acceso venoso. Entonces, probablemente ahí ya se haya formado un equipo de reanimación, como lo que hemos visto, y alguien sea ya el líder. Entonces, ese líder diga, por favor, colóquenle adrenalina, 1 miligramo endovenoso, ahora, le dice. Entonces ya coloca la adrenalina y este líder dirá a la persona que se está encargando de la ventilación, por favor, intuba al paciente. Entonces el paciente, en este caso en el que se está encargando de la vía aérea, va a colocar el tubo. Y en ese momento que se coloca el tubo, vamos a monitorizar nuestras compresiones, si nuestras compresiones son de calidad o no son de calidad. Y nos sale esta capnografía, ¿no? La capnografía es la onda del CO2. Y nos sale esta capnografía. ¿Cuánto de CO2 nos está saliendo? Menos de 10 milímetros de mercurio. Y si es menos de 10 milímetros de mercurio, ¿qué pensamos? Que el paciente estamos haciendo unas malas compresiones, no estamos haciendo una RCP de calidad. Entonces probablemente el líder del equipo diga, por favor, comprime adecuadamente, no tenemos una buena compresión. Entonces, todo eso está pasando en esos 2 minutos que, ¿no?, alguien está comprimiendo y hemos colocado adrenalina. Y luego de esos 2 minutos, ¿qué hacemos? Monitorizamos, ¿no? Nuevamente nuestro paciente. Monitorizamos y vemos qué es ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Nuevamente vemos y vemos otra vuelta, ¿no? Vemos una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, nuestro paciente sigue en un ritmo desfibrilable. Entonces, ¿qué hacemos? Desfibrilamos, pues, ¿no? Luego de la desfibrilación, ¿qué hacemos? Nuevamente comenzamos con el RCP. Esta ya sería nuestra tercera desfibrilación. Iniciamos con el RCP. ¿Durante cuánto tiempo? 2 minutos. Como ya hemos hecho 3 descargas, ya estamos en el momento para nosotros poder usar un antiarrítmico, en este caso a la cabeza amiodarona. ¿Cuánto es la dosis? 300 miligramos como bolo inicial. Si no tuviéramos amiodarona, ¿qué usamos? Lidocaína. ¿Cuánto es la dosis? De 0,75 a 1 miligramo por kilo usamos. Y en este momento ya tenemos que estar pensando de repente una causa reversible. ¿Cuáles vienen a ser las causas reversibles? Las H's y las T's. Las H's, hipotermia, hipocalemia o hipercalemia. Las T, neumotoras, etc. Tenemos que empezar a ver las causas reversibles. Pasado estos 2 minutos que estamos haciendo el RCP, ¿qué hacemos? Monitorizamos nuevamente, ¿no? Monitorizamos a nuestro paciente y vemos, ¿es ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Entonces, nuevamente vemos nuestro monitor y nuestro monitor sale esto. Y todos nos alegramos, ¡ah, qué bien! El paciente ya salió de paro. Efectivamente, ya salió de paro, no podemos decir todavía eso. ¿Por qué? Porque si yo veo una actividad eléctrica organizada, tengo que evaluar el pulso, ¿no? En este caso, el ritmo es desfibrilable, no es desfibrilable, ¿no? Porque tengo un complejo P, la onda P, complejo QRS y la onda T. Esto ya no es desfibrilable, pero tampoco es asistolia, ¿no? Pero podría ser algo más. En ese caso, voy y tengo que ver el pulso. Entonces, una vez que yo tengo actividad eléctrica organizada y rítmica, no, esto no es suficiente para decir que el paciente salió de paro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar pulso. Entonces, ¿qué pasa acá? Presenta pulso. Ahora puedo decir que sí o no el paciente ha salido de paro. Ahora sí puedo decir que el paciente ha salido de paro. Entonces ya tiene actividad eléctrica organizada y rítmica. Además tiene pulso. Entonces el paciente ha salido de paro. Entonces todos nos alegramos. Sí, salió de paro. Oh, qué bien, la señora se salvó. ¿Qué hacemos acá? En este caso hacemos el cuidado post-paro, ¿no? La atención post-paro, que eso lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Entonces el paciente ha salido de paro, efectivamente ya tiene frecuencia, ya tiene pulso, ya tiene saturación. Nuestra capnografía que estaba en 10, ahora miren, ya está en 32, ¿no? Entonces
tenemos todo efectivamente, el paciente ha salido de paro. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos actividad eléctrica? Tenemos actividad eléctrica, ¿no? Onda P, complejo QRS, onda T, organizada y rítmica, ¿no? Pero mi paciente no tiene pulso. Tengo un EKG, tiene actividad eléctrica, organizada, rítmica, pero no tiene pulso. ¿Frente a qué estamos? Frente a una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Puede ser también que yo acá monitorizo a mi paciente y ahora veo esto. Entonces, tengo un paciente con asistolia, ¿no? Ha pasado de ser desfibrilable a no ser desfibrilable, ¿no? Tanto en el uno como acá, que es una actividad eléctrica sin pulso, porque no tiene pulso, o como a la asistolia, ¿no? Que puede ser lo que puede ocurrir, ¿no? En una maniobra de RCP no siempre va el paciente a salir del paro, no siempre va a salir de la no, yo desfibrilo y va a salir a actividad eléctrica o va a haber una reanimación exitosa. El paciente puede degenerar y llegar a una actividad eléctrica sin pulso o puede llegar a una asistolia, ¿no? En este caso tenemos que ver también la otra rama, ¿no? Hemos visto esta rama que viene a ser la fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso. Y ahora tenemos que ver la otra rama, que es lo que vamos a hacer ahí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Chicos, preguntas, dudas. No, doctor, todo claro, Muy muchas bien. gracias. Continuamos entonces. Entonces vamos a ver ahora la otra rama. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, la paciente, ustedes ingresan, evalúan y empiezan con su evaluación de la escena, ¿no? Ya aseguraron que no hay escena, comprobaron que está inconsciente, verificaron que no tiene pulso, no respira, entonces nos encontramos nuevamente en la misma situación, no respira, no tiene pulso, iniciamos la RCP mientras la enfermera trae el monitor, van colocando los EKGs, le vamos colocando oxígeno por la mascarilla que estamos por el ambú que estamos proporcionando y vemos en nuestro monitor, ¿no? Y vemos, ¿será el ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Entonces recordamos nuevamente, ¿no? Es el desfibrilable es el fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, y el no desfibrilable es asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Y vemos esto, ¿no? En el monitor. Oye, pero si yo le he palpado a la paciente y no tenía pulso, ¿por qué hay actividad eléctrica? Entonces, nuevamente, ustedes se cercioran y van a buscarle el pulso y no hay pulso. Entonces, ¿frente a qué situación están? Estamos frente a actividad eléctrica sin pulso, pues, ¿no? No hay pulso y hay actividad eléctrica. No es el caso que nos hemos quedado en la anterior diapositiva, ¿no? Nos hemos quedado en una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? En este caso nos hemos quedado en actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Descargamos? No, no descargamos porque no es desfibrilable. Lo único que podemos hacer acá es RCP, ¿no? Empezamos a hacer nuestras compresiones, ¿no? Durante 2 minutos. En esos 2 minutos es importante colocar nuestro acceso venoso. Probablemente ya iniciemos, ¿no? Una vez que hemos colocado nuestro acceso venoso, iniciamos adrenalina, ¿no? Adrenalina cada 3 a 5 minutos la dosis de 1 miligramo, ¿no? Y ahí ya podemos estar considerando la vía aérea avanzada, es decir, colocar un tubo endotraqueal y la capnografía para ver si nuestras compresiones son efectivas, son buenas. Entonces, pasado esos 2 minutos, igual, ¿no? Que en la otra rama, pasado esos 2 minutos, nuevamente iniciamos, ¿no? ¿Es desfibrilable o no es desfibrilable? Monitorizamos. Monitorizamos y nos sale nuevamente esto. Bueno, nos sale esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Desfibrilable o no desfibrilable? Es no desfibrilable. ¿Qué es esto? Una asistolia, ¿no? Entonces, si es una asistolia, nos encontramos en esta misma rama, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en un paciente con asistolia? Continuar con el RCP nuevamente cada 2 minutos, ¿no? Otra vuelta durante 2 minutos.
En el caso de la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, estas dos se dan por las causas reversibles, ¿no? Recordamos cuáles vienen a ser las causas reversibles: la hipovolemia, la hipoxemia, la hipotermia, la hipocalemia, ¿no? O las T, ¿no? Neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar o la principal, ¿no? El síndrome coronario agudo. Entonces tenemos que ver estas causas reversibles. La principal causa siempre va a ser la hipovolemia, ¿no? Claro, la hipoxemia también, no descargando todo, pero siempre va a ir la hipovolemia y la hipoxemia. Entonces, pasados los 2 minutos, ¿qué hacemos? Nuevamente evaluamos, ¿no? Nuevamente evaluamos nuestro monitor. Y nuestro monitor nos sale esto. Uy, ahora le ha salido fibrilación ventricular. Entonces, eso quiere decir que ya no es un ritmo no desfibrilable. Ahora viene a ser un ritmo desfibrilable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer acá en un paciente con fibrilación ventricular? Desfibrilar, ¿no? Entonces ya nos vamos hacia la otra rama, ¿no? Desfibrilamos y empezamos nuevamente. Después de desfibrilar, ¿qué hacemos? RCP nuevamente, ¿no? Continuar con nuestras compresiones. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Vemos nuestro monitor, hemos acabado de hacer nuestra RCP de 2 minutos, vemos nuestro monitor y vemos otra vuelta, ¿no? Actividad eléctrica. Hay actividad eléctrica. ¿Puedo decir que mi paciente salió de paro? No. Tengo que evaluar ¿qué? Pulso. Nuevamente tengo que evaluar el pulso. Entonces yo, en este momento que estoy haciendo mi monitorización, entre este RCP y este RCP estoy haciendo una monitorización. Esta monitorización no me puedo demorar más de 10 segundos. Entonces acá, ¿no? Estoy acá, veo mi monitor, ya, hay actividad eléctrica, ya, entonces tengo que evaluar pulso. Evalúo pulso. ¿Hay pulso presente? ¿Qué puedo decir? Que efectivamente mi paciente ha salido del paro, porque ya tiene actividad eléctrica organizada, rítmica y tiene pulso. Entonces mi paciente ha salido del paro, la reanimación fue exitosa. Entonces hago mis cuidados post-paro, ¿no? En este caso, mi paciente tiene actividad eléctrica, tiene presión, tiene saturación, la onda de CO2 ha mejorado tremendamente, ya está casi en los valores normales, entonces estamos frente a una reanimación exitosa. Ahora, vamos nuevamente. Nuestra misma paciente. Ya hemos evaluado todo, hemos evaluado la CN segura, está inconsciente, no tiene respiración, no tiene pulso, le colocamos nuestro monitor, estamos haciendo el RCP, nos traen los derivados y vemos en nuestro monitor. Y nos preguntamos, ¿el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable? Entonces vemos acá. Iniciamos nuestro caso y vemos que está en asistolia, ¿no? Está en asistolia. Entonces, acá puede ocurrir una cosa. Que la paciente ha hecho paro hace como 1 hora y como nadie ha ido a ver a la paciente ya está muerta, pues no hace 1 hora y efectivamente vamos a ver asistolia, ¿no? Porque este paro no lo hemos visto nosotros, hemos entrado al cuarto y la paciente hace cuánto tiempo habrá estado en paro, no lo sabemos. Puede decir que recién hace un momento que nosotros entramos hizo paro, o hace como 1 o 2 horas o a medianoche hizo paro y nadie se dio cuenta, ¿no? Y nosotros fuimos los primeros a entrar al cuarto. O puede ocurrir lo siguiente, que efectivamente nosotros, bueno, hemos hecho nuestra evaluación, hemos colocado todo, traemos nuestros materiales y nuestro monitor es muy antiguo, ¿no? Es del 2000 o de 1998, ¿no? De repente un monitor muy antiguo, poco sensible, y puede ser que esta rayita no sea una rayita, ¿no? Sino sea una fibrilación ventricular, pero bien fina, bien delgadita, ¿no? Pero nosotros lo estamos viendo como asistolia, ¿no? Una línea isoeléctrica. O puede ser que la enfermera nunca ha colocado los electrodos, que a veces eso sucede, y solo lo puso delante del paciente y nunca los conectó. Entonces nos sale una línea isoeléctrica. Entonces hay que diferenciar en este caso, uno, que no sea una fibrilación ventricular fina, o lo otro, que no haya errores, ¿no?
que una derivación o las derivaciones estén sueltas, o que la ganancia que tienen los monitores, es decir, para ver más chiquita la onda o más grande, esté muy baja, pues, ¿no? Entonces, una ganancia muy baja nos va a ver como si fuera una asistolia. Entonces, hay que descartar esto, ¿no? Entonces, una vez que hemos descartado esto, efectivamente la paciente está en asistolia, entonces iniciamos nuestro manejo de asistolia. ¿Y cuál es nuestro manejo de asistolia? Es lo mismo que la actividad eléctrica sin pulso, iniciar RCP. No descarga, ¿no? ¿Por qué? Porque la descarga solo está para los desfibrilables. ¿Cuáles eran los desfibrilables? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Cuál es el fármaco que podemos usar? Al igual que la actividad eléctrica sin pulso, la adrenalina, ¿no? Tenemos que considerar nuestro acceso intravenoso para poder colocar nuestros fármacos y asegurar nuestra vía aérea, ¿no? Pasados los 2 minutos que hacemos, evaluamos, ¿no? ¿El ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer esto? 10 minutos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Vemos nuestra actividad y vemos actividad eléctrica y decimos, oye, el paciente ha salido. Efectivamente, ya salió de paro. Pero ¿qué tenemos que hacer para confirmar esto? Tenemos que evaluar pulso. ¿Hay presencia de pulso? Efectivamente, el paciente ha salido de paro. Pero este es algo difícil, ¿ya? Es un caso nomás que les estoy colocando para que ustedes puedan entender. Es un poco difícil que el paciente salga de asistolia directamente a actividad eléctrica y que tenga pulso. Es un poco difícil, ¿ya? Pero lo estamos colocando para que ustedes, digamos, puedan entender la variabilidad de las cosas que pueden suceder. ¿Ya? Entonces tenemos actividad eléctrica organizada, rítmica, el paciente tiene pulso, entonces ¿qué hacemos? Atención postparo, ¿no? Paciente tiene frecuencia, tiene presión, saturación, CO2, estamos muy bien con el paciente. Pero ¿qué pasa si hay ausencia de pulso? Hemos variado, ¿no? Ya no estamos en asistolia, ahora estamos en actividad eléctrica sin pulso. ¿Y qué continúa a hacer con él? Continúa a hacer RCP, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Otra vuelta, 2 minutos y otra vuelta. Vamos continuando con el ciclo, ¿no? RCP, evaluación, RCP, evaluación, o de repente se vuelve ritmo desfibrilable, entonces nos vamos para acá. Descargamos, iniciamos RCP, evaluamos, desfibrilable, descargamos, etcétera, ¿no? Entonces en este caso se hizo así, una actividad eléctrica sin pulso. Entonces ya hemos visto las dos variantes de cómo nosotros debemos actuar frente a un paciente que está haciendo paro cardiorrespiratorio y nosotros estamos proveyendo el soporte vital avanzado, ¿ya? Pero hay situaciones en las cuales nosotros debemos considerar cuándo debemos finalizar los esfuerzos de la reanimación. Entonces hemos visto ahí, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un ciclo, ¿no? De 2 minutos. Entonces, sí podemos estar esos 2 minutos, 4 horas, ¿no? Dando vuelta al ciclo, ¿no? Está en asistolia, ¿no? Asistolia, actividad eléctrica sin pulso, fibrilación, actividad eléctrica, asistolia, asistolia, asistolia. Entonces, podemos estar ese ciclo vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y así podemos estar toda una mañana en el hospital, toda la tarde. Pero ¿cuándo ya debemos nosotros parar, ¿no? Entonces, uno, la responsabilidad va a estar en el médico responsable, ¿no? El médico que se está haciendo cargo de esta reanimación. ¿Qué debemos considerar? El tiempo desde el colapso, ¿no? Hasta el RCP. Como el ejemplo, ¿no? Esta paciente que estaba en el cuarto sola, llegamos, la encontramos inconsciente, no pulso, no presión, le colocamos el monitor, encontramos asistolia. ¿Desde qué hora habrá fallecido la paciente? No lo sabemos, pero lo que sí hemos encontrado es asistolia. Y nosotros, bueno, queremos efectivamente pensar que la paciente ha tenido hace 5 minutos el paro, entonces iniciamos con las maniobras. Pero póngase en el caso de que ha sucedido a medianoche. Entonces, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana que estamos pasando visita, por más reanimación que hagamos, ese corazón nunca va a latir porque ya pasó todo el efecto de la isquemia, necrosis, y probablemente ya empezó la descomposición. Entonces, considerar eso, ¿no? Enfermedades como las comorbilidades que tenga la paciente. Es una paciente oncológica, en estadio con metástasis cerebral, hepática, fase terminal, que hace paro. Es una paciente que no tiene, digamos, ya
mayor, digamos, esperanza de vida, porque ya el cáncer ha comprometido órganos fundamentales, es una paciente postrada, etc. Entonces, en esta paciente tampoco no, las guías hacen referencia de que de lo posible ya no deberíamos hacer la reanimación, pues, ¿no? Por el estado que se encuentra la paciente, ¿no? El estado preparo, ¿no? Es una paciente ya en postrada, con múltiples ACVs isquémicos, etcétera, ¿no? El ritmo inicial del paro cardíaco, bueno, no nos puede indicar mucho, ¿no? Como les digo, generalmente la sistolia es el último ritmo del paro, ¿no? Es decir, ya cuando ha pasado mucho tiempo, el paciente queda en asistolia, ¿no? Entonces, deberíamos considerar, bueno, si encontramos a un paciente con asistolia, es que probablemente ha pasado mucho tiempo. Pero recuerden que también la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso se presenta en las causas reversibles, ¿no? Las H y las T, así que hay que considerar eso, ¿no? Las respuestas a las medidas de reanimación, ¿no? Ya vamos como 40 minutos y el paciente aún no sale, ¿no? ¿No? Sigue en asistolia o va a actividad eléctrica, luego fibrila, luego se va a sistolia, etc. Y lo que nosotros generalmente consideramos, chicos, es lo más importante, es cuando el nivel del CO2 no sobrepasa los 10 milímetros de mercurio, ¿no? Después de 20 minutos de RCP. No hemos llegado a conseguir que el CO2 suba, ¿no? Más de 10. Y ya estamos como 20 minutos de reanimación. Probablemente esto sea nuestro valor más objetivo que vamos a tener para decir que efectivamente nuestra reanimación no va a ser exitosa y que ya debemos parar. Actualmente ninguna guía nos dice que en 10, 15, 20, 2, 4, 6 horas se debe parar la reanimación. No existe en la guía ninguna parte que nos diga eso, ¿ya? Más sí da la posibilidad de que nosotros tengamos la batuta de decidir eso, ¿no? Ahora, esto habitualmente ocurre pues en un ámbito hospitalario, ¿no? Pero ustedes se han dado cuenta que puede ser que la reanimación ocurra en su casa, ¿no? Ustedes iniciaron la RCP básica, el soporte vital básico, llegaron las ambulancias, el personal paramédico y empezó a hacer la reanimación en su casa, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos parar ahí? Cuando ya haya un restablecimiento de la circulación espontánea. Lógicamente que ahí vamos a parar, pues, ¿no? O cuando un personal superior se haga cargo de esto, ¿no? Luego, sí tenemos criterios fiables de que indique que ha habido una muerte irreversible, ¿no? Midriasis, el paciente no responde, coloración marmórea, etcétera, ¿no? Muchos pacientes, por las condiciones que tienen, solicitan no ser reanimados, ¿no? Muchas veces ellos dejan la historia clínica, por favor, no ser reanimación. Ellos a veces tienen tatuajes, no ser reanimado, tienen un brazalete, no ser reanimado. Entonces se debe respetar las indicaciones que tiene este paciente, ¿no? O puede ser que el profesional de salud no es capaz de continuar, ¿no? Ya sea por extenuación o por un riesgo ambiental, ¿no? Entonces, en esos casos también se debe parar a nivel extra hospitalario, pues, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre vamos a tratar de buscar es que este paciente salga del paro y recobre su ritmo anterior a lo que haya generado esto, ¿no? Y muchas veces en los hospitales ocurre esto, una persona hace la reanimación y todas las demás observan, pues, ¿no? Hay veces eh, es mejor que no estorben también, pero también siempre es bueno un apoyo de los demás, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería la clase de hoy día, chicos. Esto ha sido, digamos, la meca de todo lo que hemos hecho ha sido la clase de hoy día, pues, ¿no? Es decir, la integración de todos los conocimientos previos que hemos tenido, a los fármacos, la desfibrilación, los accesos venosos, la evaluación respiratoria, los dispositivos respiratorios de la vía aérea, la forma de las compresiones, del soporte vital básico, etcétera, ha sido la integración hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La reanimación, los fármacos a usar, en qué momento hacer la desfibrilación, cuándo hacer la comprobación y, bueno, en qué momento parar de la reanimación.
¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Todo ha quedado claro, doctor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, esto sería la clase de hoy día. Bueno, los grupos que van a tener prácticas pueden pasar a sus prácticas. ¿Ya?